Listo, ya podemos empezar. Ya. Sí, muy buenas tardes. Hoy, 22 de diciembre de 2020, estamos listos para comenzar con nuestra sesión de clases del curso de lecturas literarias hispanoamericanas, curso en el cual constantemente estamos leyendo, analizando, dando vueltas alrededor de los poemas, los cuentos, los ensayos, en fin, de todo aquello que forma parte del universo de la literatura, por cierto, en lengua española, porque esa es la lengua a la que remite el título del curso. Bueno, en la clase de hoy tenemos programadas las exposiciones de los estudiantes. Previamente se les dio las pautas adecuadas para que desarrollen este trabajo en forma de una ponencia acerca de un conjunto de poemas de diferentes autores: Oscar Hahn, Nicanor Parra, Gabriela Mistral, César Vallejo y otros más, todos textos muy sugerentes en los que había que analizar ciertos aspectos como las artes poéticas, las formas mismas, y otros aspectos que están indicados en el documento que los alumnos han leído sin duda y han tomado como base para esta exposición. Diríamos que estas exposiciones que se van a realizar hoy día tienen el carácter de ponencias. Son ponencias alrededor de estos temas. Los temas son los que estamos tratando en el curso y por tanto se dan dentro del marco de la formalidad de un texto académico riguroso como es una ponencia, lo cual supone que el estudiante ha examinado el tema, ha elegido los poemas, los ha sometido a una exégesis, a un tratamiento, ha visto los diferentes aspectos. Adelante, ya están por aquí el señor Santaria, el señor Vizcarra, de manera que ya tenemos el quórum para poder comenzar con esta agenda de exposiciones acerca de los temas que ha preparado cada uno de los estudiantes de esta asignatura denominada Lecturas Literarias Hispanoamericanas. En realidad, la lectura es uno de los ejes, ¿no? Uno de los ejes fundamentales de la literatura, cualquiera que ella sea, no solo en la lengua española, sino en cualquier otra lengua. Claro, si yo quiero leer a un autor que escribe en francés, tengo dos opciones. Una, lo leo en francés porque yo también sé el francés, ¿no? Digo, es un decir. La otra opción es que como no sé francés, usualmente lo que hacemos los lectores es leer esa obra en una traducción de una editorial confiable. Es, por ejemplo, lo que me ocurrió a mí hace muchos años cuando leí Madame Bovary de Flaubert, ¿no? Entonces, como no dominaba el francés lo suficiente como para ser un Vladimiro Rendón, que se leyó todos los tomos de Proust, como no era yo un Vladimiro Rendón, sino Antonio González Montes, y no dominaba el francés, entonces decidí leer en la traducción, una traducción bastante buena de una editorial conocida, y así pude leer la historia
Claro, no es lo mismo, ¿no? El hecho de leer en una traducción disminuye, porque ya uno no está leyendo propiamente al autor, sino está leyendo al traductor. Y por más bueno que éste sea, siempre habrá algunos aspectos propios de cada lengua intraducibles, ¿no? Porque en todo caso, si se traduce de una cierta manera, con un equivalente, esto podrá dar lugar a una cierta insatisfacción por parte del lector, ¿no? Entonces los lectores somos seres protagónicos y los escritores, los grandes escritores, los verdaderos escritores, los que aman la literatura, han sido y siguen siendo lectores, ¿no? Por ejemplo, Mario Vargas Llosa es un gran lector, enorme lector, incansable lector. Solo eso explica, ¿no?, el que sea también un escritor incansable. Ese es el ideal, que un gran escritor antes y luego simultáneamente es un gran escritor, ¿no? Nosotros desde la perspectiva de nuestro curso privilegiamos el rol del lector. Hemos leído algunos relatos y espero, de todas maneras, se concrete, después de estas exposiciones del examen parcial, se concrete también la búsqueda de un relato equivalente a los que hemos leído, Continuo de los Parques, El tiempo recobrado, ¿no? También ustedes aporten en ese aspecto, así como ha ocurrido también con relación a otras disciplinas. Bueno, entonces, sin más trámites, sin más peros, podríamos dar inicio a las exposiciones y le pediríamos al señor Vizcarra, que es el que ha entregado formalmente su trabajo, ha comparado dos poemas, y le pediríamos que para mayor comodidad suya lea su examen, ¿no?, porque tiene el carácter de una ponencia, y esa lectura puede estar acompañada por un comentario, una digresión, un añadido, puede ser una lectura viva, ¿no?, porque somos seres vivos, seres pensantes y actuantes, y de pronto si el señor Vizcarra ve algún aspecto que quiere corregir, no hay ningún problema, ¿no? Este es un entrenamiento también para aquellas actividades académicas en las que ustedes desde ya participan y van a seguir participando más. Estoy seguro que el señor Vizcarra ha participado en muchos congresos, reuniones, mesas redondas acerca de los temas más diversos, ¿no? Se nota por su valioso nivel de conocimientos, se nota su familiaridad con este tipo de eventos académicos. Por eso a él le vamos a pedir que lea su texto como una ponencia. Hoy día, discúlpeme esta última anotación, en la clase anterior, en otro curso que es de literatura hispanoamericana del siglo XIX, hemos tenido una magnífica exposición basada también en la lectura y comentarios que hizo una señorita acerca de dos obras del siglo XIX hispanoamericano. Una era la obra de un autor ecuatoriano en prosa cervantina, porque trató de imitar la prosa de Cervantes, y la otra era una poesía descriptiva, ¿no? Bueno, esto como información para decirles que en todo caso estoy con el mejor ánimo de poder escuchar a ustedes y luego pues continuar con todos los que van a participar en la exposición de hoy, pero por razones, sobre todo porque él sí ya presentó, ya hemos visto su trabajo, a él lo comprometemos en primer lugar para que haga la lectura, repito, y el señor Vizcarra, ¿no? Sí, ya, de Vizcarra. Entonces le pedimos que dé usted inicio formal a la lectura de su ponencia y luego
puede agregar, puede comentar, puede detenerse, qué sé yo, con la finalidad de poder apreciar el trabajo que usted ha realizado. Lo escuchamos, señor Vizcarra. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Sí, solo lo leo, ¿verdad? No, Sí, sí, lea, eso es lo fundamental, léalo bien y ya va a ver usted que después de su... Supongo que van a exponer todos, ¿no? Eso es lo que espero, en eso quedamos. Bueno, comenzamos con usted. Escuchamos atentamente, quizá después de la lectura o en algún momento yo pueda hacer algún aporte, pero en general mi idea es no interrumpirlo y hacer que usted lea con toda la tranquilidad, porque además usted es el experto en este tema. Nadie sabe más sobre este tema que usted, porque usted ha analizado esos dos textos, usted los ha elegido y los ha trabajado con los criterios que nosotros además hemos trabajado en clase, de modo que estamos familiarizados con la labor de exégesis que se realiza en los cursos universitarios. Adelante, señor Vizcarra. No, gracias, profesor. Entonces empieza. Mi ponencia, bueno, mi examen, lo que les voy a comentar es una comparación entre los poemas Advertencia al lector de Nicanor Parra y en el momento en que el tenista lanza magistralmente de César Vallejo. Y la introducción que plantea mi examen se basa en los planteamientos que usted ha dejado, ¿no?, para el examen parcial. Así es. Encontrar la diferencia de sus artes poéticas, las formas, las diferentes formas, la función lingüística y la interpretación personal que yo le doy. Correcto. Entonces, empiezo hablando sobre los textos poéticos, sus artes poéticas de cada uno impresas en el arte poética de Advertencia al lector de Nicanor Parra. Y ahí se muestra en donde en manera muy expresiva puede verse esa provocación que el autor del texto quiere hacer al lector, de ahí que el título cobre sentido. Pero ¿qué demuestra con respecto a la manera en que Nicanor Parra concibe la poesía esta advertencia? ¿Tiene acaso que ver su arte poética con este poema? Evidentemente sí, ya que siendo el arte poética aquella concepción que tiene un poeta de la poesía, es natural que esta concepción se refleje en sus poemas escritos. Es catalogado de antipoesía la unión de lo vulgar con lo pedante. Todo esto en el ámbito de la poesía, como lo cuenta en varias entrevistas que le hicieron sobre el origen de la antipoesía, en las cuales él respondía que en el colegio donde estuvo, si había un grupo de basquetbolistas, él era parte del grupo de los filósofos, y con ello la rivalidad Esparta-Atenas se manifestaba en el siglo XXI. Pero fue la unión de la vulgaridad de la expresión de esos espartanos basquetbolistas con lo pedante de los filósofos, que eran ellos, lo que dio origen a la antipoesía. En base a esa idea que tiene Nicanor Parra para estructurar sus poemas, se puede ver en el poema Advertencia al lector esa cercanía del diálogo, esa vulgaridad al expresarse, ya que no le importa lo que el lector opine, y eso puede llevarnos a pensar en el decálogo propuesto por usted, ¿no, profesor? Y lo que dice de la relación casi mística de ese pacto entre lector y autor que acuerda la credulidad del primero hacia el segundo. Nicanor recalca su poder literario y de eficacia poética cuando dice: aunque le pese, el lector tendrá que darse siempre por satisfecho. Es decir, ya asume su poder. Él reflexiona en su poema y lo expresa. Reflexionar y expresar como un solo verbo, y llega a postular aquello. Se sabe dueño de su poder decalógico. En ese sentido, cuando dice mi poesía puede perfectamente no conducir a ninguna parte, hace parodia de sí mismo, pues es cierto que desde ya nos está dirigiendo hacia ideales como la vulgarización del lenguaje, yendo hacia lo coloquial, tema propuesto por su arte poética llamada antipoesía. Entonces en sus versos está afirmando ese arte poético. Como los fenicios pretendo formarme mi propio alfabeto, es otro verso que dice en la antepenúltima parte. Y de vuelta, poética, antipoética,
podría verse reflejado estos ideales, ya que es la antipoesía una nueva forma de hacer poesía, unos nuevos paradigmas, un nuevo alfabeto, como lo dice, que guía su concepción de la poesía. Esta forma poética de existir puede diferenciarse de un modernismo o de alguna otra forma de arte poética por su llamado a sobrevivir, y es que la antipoesía, al buscar el lenguaje coloquial, de paso acerca al pueblo a la lectura poética y al correspondiente entendimiento. Es decir, si la poesía antes era refinada y del entendimiento de unos pocos, es ahora con la antipoesía un acercamiento al entendimiento popular. Esto se refleja en el poema Advertencia al lector también, en los versos finales, cuando dice: los pájaros de Aristófanes enterraban en sus propias cabezas los cadáveres de sus padres. Cada pájaro era un verdadero cementerio volante. A mi modo de ver, ha llegado la hora de modernizar esta ceremonia y yo entierro las plumas en las cabezas de los señores lectores. ¿Qué quiere decir? Es una comparación, y es que en la obra del citado autor griego se plantea la armonía entre los pájaros en diferentes colores, buscando así la paz y concordia entre sus habitantes. De esta manera la antipoesía busca integrarse en el mundo para buscar la concordia, dejando en el cerebro de los lectores la pluma de aquel que debe ser considerado su padre, la propuesta antipoética, la propuesta poética de la antipoesía. Entonces, en todo el poema se refleja el arte poética nicanoriana, llamada antipoesía. Eso por el lado del arte poético de Nicanor. Ahora el arte poético de César Vallejo, en el momento en que el tenista lanza magistralmente. Dícese que Vallejo tiene varias etapas, varias artes poéticas dependiendo del poemario que se venga a relatar. El poema presente es parte del poemario Poemas Humanos, lo que lo hace acreedor del tema de lo que es propio de un humano. En esta etapa denota su marxismo explícito, ya que el poema termina diciendo: oh alma, oh pensamiento, oh Marx, oh Feuerbach, dando a entender su concepción marxista de su pensamiento, de su vida y por ende de su poesía y arte. La concepción poética de Vallejo en este poemario busca lo humano, ya que dice en el segundo verso: su bala posee una inocencia totalmente animal, refiriéndose a la pelota que lanza el tenista, pero a la vez a la forma en que un ser humano existe, esa existencia de la totalidad de las cosas, ya que hasta la bala, hasta esa pelota, o los hombres, las pelotas de tenis, en fin, cualquier materia en el fondo posee su dialéctica, una esencia de continuo movimiento de su propio ser, aquel movimiento que hace posible su existencia, aquella inocencia, como él lo dice, de existir, lo que se resume en el aspecto animal que todos poseemos. Tomando esa base de premisa, puede verse su arraigo marxista y hegeliano idealista, ya que el marxismo en parte proviene de Hegel, cuando dice: en el momento en que el filósofo sorprende una nueva verdad, es en esos momentos de pensamiento, ya que cita un filósofo, donde se puede llevar a conocer el movimiento del cual se es parte toda la materia, la dialéctica. Esto también se refleja doblemente al citar primero, ya que muestra que es parte de un pensamiento el verso que escribe y hace material, cuando dice: Anatole France afirmaba, cita a un autor y vuelve a afirmar aquello que dice, que cuando el filósofo sorprende con una nueva verdad, es que se descubre la animalidad de las cosas. Es decir, está haciendo materialidad en su poema sus ideas, ¿no? Las está plasmando de facto. Entonces sigue: que el sentimiento religioso es la función de un órgano especial del ser humano. Otra vez la afirmación de su arte poética, ya que su materialismo se basa en la materia, pero unido con el mito del ser humano. Ve lo religioso y le da una base material. Fundamenta la existencia de ese Dios en la palabra religión, que procede de lo religioso, en una base material que llama órgano especial. Entonces, el arte poética de Vallejo se plantea como un marxismo en este poema de este poemario, y se ve explícitamente por su grito: oh Marx, oh Feuerbach, por lo que ese arte poética es marxista. Y ahora voy sobre la forma poética, ¿no? En advertencia al lector de Nicanor Parra.
se muestran 4 estrofas, donde la primera estrofa tiene 9 versos, la segunda 8, la tercera 21 y la cuarta 7. Se puede apreciar más que decir deliberadamente verso libre, una forma de prosa poética con interjecciones de frases coloquiales como la Santísima Trinidad, a mi modo de ver. Aquel hecho notorio es la frecuencia de una estrofa con 21 versos. Y es que cobra sentido esta manera de escribir poesía, ya que es la estrofa donde expone las palabras de queja que daría a un lector que está leyendo su poema. Y él las expone. Son frases como: las risas de este libro son falsas, sus lágrimas artificiales. O, si el propio autor empieza por descalificar sus escritos, ¿qué podrá esperarse de ellos? Y si bien el autor en ya el título muestra la sugerencia de que advertirá las maneras de leer a la vez, y como paradoja muestra o hace leer formas de expresión propias del lector más que de un autor, entonces cumple su papel de hacerle leer al lector sus propias palabras, las cuales son más, y las expresa en 21 versos, para luego expresar en 7 versos su meta, querer clavar su pluma en el cerebro de los lectores. El lector queda presa de la forma poética en que lo ponen, ya que termina leyendo esos 21 versos pensando que es el poeta el que pierde el esfuerzo en escribir en vano, cuando es en realidad sus propias expresiones, lo que se imagina que dirá el lector. Entonces la forma poética cumple un papel ordenador y de paradoja en el poema de Nicanor. La forma en el poema, en el momento en que el tenista lanza magistralmente, ¿no?, de Vallejo. En este poema, en el otro poema de Vallejo, la forma poética se muestra magistral, justo como empieza. No tiene título, sin embargo, la presencia de versos largos y de versos cortos, interespaciados, versos largos como en el momento en que el tenista lanza magistralmente, o su bala le posee una inocencia totalmente animal, o en que el filósofo sorprende una nueva verdad, o también es la función de un órgano especial del cuerpo humano, o otra frase, que en el momento exacto en que un tal órgano, y o alma, o pensamiento, o Marx, o Feuerbach, casualmente estos versos que son los más largos, hablan de un tema en común, la materialidad del pensamiento. Y no olvidemos cómo inicia el texto, en el momento en que el tenista lanza magistralmente. ¿Y qué sucede en ese momento? ¿Acaso no cabría esperar una materialidad de ese pensamiento? Pues con los versos cortos redondearemos esta idea propuesta. Versos como en el momento, o es una bestia completa, o Anatole France afirmaba, o que el sentimiento religioso, hasta ahora ignorado y se podría decir también entonces, funciona plenamente, tan puro de malicia está el creyente, y que se diría casi un vegetal, son versos. ¿Y para qué separo estos versos cortos y largos? ¿Para qué lo hago yo como análisis, ¿no? Como ya lo he sugerido, los versos largos hablan de un tema en común, la materialidad, y en ese sentido que los versos cortos solo son expresiones o dubitaciones, palabras en fin, que simbolizan lo ideal de un hombre. Entonces los versos largos son materia y los versos cortos son casualmente palabras dubitativas de la idea del hombre. Entonces ahora puedo responder a la pregunta que me hice. ¿Acaso no cabría esperar una materialidad de ese pensamiento que propone en el poema, de facto en la forma del poema? Y sí, ya que es la interlinealidad de los versos cortos y largos lo que muestra el juego de un partido de tenis. La forma poética que usa Vallejo en este poema es la de dos jugadores de tenis en plena acción, por la forma de versos largos y versos cortos. Dibuja la materialidad de las ideas que propone, por eso existe, ya que el tenista lanza magistralmente la pelota, pero debe usar el poema, el arte poética del cual es parte, por lo que se materializa en la forma que muestra el poema. Entonces el título muestra una relación con la forma. Ergo, la forma que usa el poema Vallejo de este poema es la de un partido de tenis, jugándose. Tiene la forma de un partido de tenis. Bueno, voy por la tercera parte, que es la función predominante. ¿Qué función predomina en Advertencia al lector de Nicanor Parra? Puede verse la referencia directa al receptor, lo que para Jacobson sería la función conativa o apelativa, ya que busca en el receptor un ímpetu al movimiento. Esto se afirma con el símil que propone
de los pájaros de Aristófanes, diciendo que estos enterraban en sus propias cabezas los cadáveres de sus padres. Y él busca enterrar en su pluma en la cabeza de los lectores. Entonces hay un índice, un ahínco, una forma de sugerir hacia el receptor. Es decir, busca cambiar la manera de pensar del receptor, del lector. En ese sentido, la función que utiliza es la función conativa. Aparte de eso, utiliza la función poética, ya que es con la manera en que usa la poesía, la forma y el fondo, las maneras en que quiere transmitir su mensaje. Juega con el código, el cual es el mensaje poético, para hacer una paradoja. Advierte al lector, pero a la vez se convierte en lector y logra que el lector se lea a sí mismo. Es por eso que las funciones poéticas en este poema serían conativa o apelativa y poética o estética, por ese juego de transformaciones de emisores, ¿no? Y bueno, la forma lingüística en el poema de Vallejo. De similar manera a lo que propone Parra en su anterior poema, es decir, usa el fondo, el tema que propone en el título, para así con ese código poder cambiar la percepción del lector y llegar a una función conativa, ya que todo poema, toda expresión del discurso busca una recepción del lector, ¿no? Es asumible esa función conativa. Pero de la misma manera Vallejo en este poema expone al lector un tema, la materialidad de esas ideas, tema expresado en versos como: en el momento en que el filósofo sorprende una nueva verdad, es una bestia completa, o en que el sentimiento religioso es la función de un órgano especial del cuerpo humano, hasta ahora ignorado, y se podría, y continúa, ¿no? En esos versos es posible ver la sugerencia que hace de la materialidad existente, expresa, hasta en lo ideal. O sea, lo ideal tiene base material. Pero ¿cómo hacer que este lenguaje poético, que sería parte de una función poética, cale en el receptor usando el código poético propio de la función que ejerce? Pues por la combinación entre fondo y forma, como la logra Nicanor, haciendo parodiar, formándose un lector él mismo y parodiando su propio poema, ¿no? Ya que siendo la forma demostrada anteriormente de un partido de tenis, por lo tanto el mensaje poético usa su código para llegar de esa manera al lector. Es decir, al igual que Nicanor usa el código poético propio de la función lingüística para llegar al lector y tener una función conativa. Es en ese sentido que Vallejo en este poema comparte funciones lingüísticas con Nicanor Parra, poética y conativa, ya que la forma de transmitir su poema, la función que hace es materializar ese tema justamente en la forma que da, ¿no? Da una forma de jugar un partido de tenis y así llega con la idea de materializar las ideas, porque el tema que propone en su poema es materializar esas ideas. Pero ¿cómo llega al lector? No solo diciéndole materialicemos las ideas, sino él mismo materializando su título, ¿no? En el momento en el que el tenista lanza magistralmente, lo materializa en la forma de su poema, ya que su poema tiene la forma de un partido de tenis jugándose. Y bueno, voy por la parte 4, creo que es la penúltima o la última. Los temas o motivos más importantes en Advertencia al lector de Nicanor Parra, por ejemplo. Es el Nicanor Parra donde hay muchas referencias sobre el tema de la advertencia, y esto en relación con personajes como Sabellius, Torcuato, Wittgenstein y Aristófanes. Estos personajes muestran un motivo, el cual es mostrar la relación de la poesía de Nicanor con el lector, y he ahí una advertencia. Empecemos con Sabellius, que propone la unión entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en uno solo. Pero más allá de lo que resultó o las razones del por qué lo hizo, el tema del poema es la relación con los lectores. Por eso su título de advertencia es un reto al lector. El poema de Nicanor, ¿no? Advertencia al lector. Y es que a Sabellius lo condenaron por su herejía, pero Nicanor se asombra de lo que éste respondió y lo expresa así, refiriéndose a Sabellius. ¿Respondió acaso de su herejía? Y si llegó a responder, ¿cómo lo hizo? ¿En qué forma descabellada? ¿Basándose en qué cúmulo de contradicciones? Entonces hay una sugerencia a la actitud de Sabellius ante
lo que él expone, ¿no? Sin importarle la opinión de los lectores, ¿no? Un pensamiento hereje. Entonces, en esa manera hay una relación. Entonces, es la manera en cómo responde ante una afirmación nada peligrosa, como el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, pero que en ese tiempo era hereje, lo que resalta Nicanor, ¿no? Esa forma de responder ante una herejía, ante el público, ante el lector. Y es que hablar sobre Dios no debería ser un dogma, sino libertad, ya que Dios existe para todos. O sea, es igual que la poesía de Nicanor, ¿no? Deberías hablarlo por todo, pero a Sabellius lo condenaron, y a pesar de eso, este respondió. No se retractó, al igual que Galileo, ya que no era nada fuera de sentido lo que proponía, al menos para él y algunos seguidores que hasta ahora mantienen esa forma de pensar. De igual manera, Nicanor, al retar a sus lectores con una advertencia, se compara a Sabellius, ya que pueden los lectores mandar a la hoguera al lugar de los textos nunca leídos por pobres de temas, pero eso a él no le importa, ¿no? Ya que prefiere responder en medio de la hoguera a cambiar su arte poética antipoética. Entonces, luego habla de Torcuato, aquel poeta italiano conocido por haber escrito un poema extenso sobre Jerusalén libertada. La referencia a la advertencia, junto a este poema, es la presencia de la belleza de conceptos que se escribían antes en un poema, mientras que Nicanor usa los términos vulgares propios de su arte poética llamada antipoesía. Entonces propone el término Torcuato o lo cita para decir que él no escribe mucho como aquel, o sea, no escribe sobre mariposas, sobre expresiones bellas, ¿no? Sobre arcoíris, no escribe sobre eso, sino en términos coloquiales. Y eso se ve cuando dice, la palabra arcoíris no aparece en él en ninguna parte. Pero sí recalca, claro, esa cita, la palabra arcoíris no aparece en ninguna parte, es una cita que pone Nicanor, que le diría a un lector que leyera a Nicanor, ¿no? Y le criticaría diciéndole, oye Nicanor, tú no escribes arcoíris. Pero sí recalca que en sus escritos habrán las palabras ataúdes y útiles escritorio, que son términos más coloquiales. Él usa, y vuelvo al tema de la antipoesía, ¿no? Usa el arte poética antipoética para ser términos más coloquiales y llegar al pueblo. Entonces, por eso se distancia, ¿no? De personas como Torcuato. El tema que más se repite es la presencia de la opinión del lector, ya que se juega con ese tema, y el lector solo por leerlo es parte de ese círculo, justificando así el título dado, advertencia al lector. Entonces, ¿qué temas están más presentes en el momento en que el tenista lanza magistralmente César Vallejo? En este poema, el tema que sobresale, luego de una interpretación, es la dialéctica marxista de ideología y pensamiento. Es una dialéctica entre ideología y pensamiento. Es decir, que hasta el pensamiento tiene una base material. Es la dialéctica entre materia y pensamiento, ¿no? Lo que sobresale en este poema de Vallejo, ya que se ve también en la forma que da y el pensamiento, ¿no? Bota un tema de que es el tenista que lanza magistralmente, o Marx dice, o sea, materialicemos las ideas, y a la vez él está materializando su título del momento que el tenista lanza magistralmente en la forma de su poema, ¿no? Entonces es una dialéctica entre materia e idea. Sin embargo, recalco, eso se da luego de una interpretación, ya que los términos que sobresalen y correlacionando, los temas que resaltan son lo animal, lo bestia, el órgano, bases materiales, ¿no? Lo animal, lo bestia, el órgano, y por el otro lado, el creyente, lo religioso, lo filosófico, lo ideal, ¿no? Es el lenguaje poético el que nos sugiere la transformación de las ideas en materia. Esto ya se ve en la frase medular que dice que el sentimiento religioso es la función de un órgano especial del ser humano. Ahí ya está todo, ¿no? Porque el sentimiento religioso es una función de un órgano especial del humano, o sea, tiene una base material nuestra forma de pensar. O sea, yo voy a la iglesia no porque exista Dios, sino porque hay un órgano, así como un estómago, como un pulmón, que me haga pensar en lo ideal. Sin embargo, son las frases iniciales y finales las que nos muestran que el mismo poema es una materialización de esa idea de poema que tiene sobre un tenista lanzando magistralmente. Algo que inicia con esa frase y termina diciendo, oh Marx,
o pensamiento, dando a su poema la forma de un tenista jugando. Es en ese sentido que el tema que más resaltaría es el marxismo en acción, propio del pensamiento de Vallejo en ese poemario y en ese tiempo, ¿no? Es la dialéctica en acción, no solo propuestas dogmáticas de qué es la dialéctica, ¿no? Él lo refleja de facto en su poema, ya que se está dando esa dialéctica en pleno poema, ¿no? En ese juego de arte poética hay una dialéctica entre arte poética y forma poética, tanto como entre materia e idea. Entonces, por última parte, hago mi interpretación personal, ¿no? Y acá llego con mi un campo libre que se me da para hablar. Y acá, en advertencia al lector de Nicanor Parra, yo digo, ¿no? Se es notoria la intertextualidad con Sabellius y Torquato, los cuales usa para explicar el razonamiento heregíaco que tuvo el primero con respecto a las acusaciones que le brindaron, ¿no? Sabellius. El segundo, Torquato, es usado para explicar la diferencia de artes poéticas entre alguien que presume la poeticidad antigua, hablar de arcoíris, cosas bellas, río, manantiales, y un antipoeta, ¿no? Que habla sobre ataúdes, útiles de escritorio, escritorios, carpetas. El poema trata sobre la parodia al lector. Es una provocación que él mismo se hace si fuera lector de su obra, y explica al lector poniéndose en su lugar su arte poética antipoética, la cual consiste en no catalogar los términos como antes lo hacían, no estigmatizar los términos poniendo o haciendo uso de ellos como si fueran parte de un cofre de oro que solo algunos barrocos podrían abrir. No es un poema difícil de entender, ¿no? Justamente la antipoesía trata de que todos lo entiendan, un entendimiento popular, coloquial, vulgar. Es en realidad lo contrario, una ida hacia la colegialidad de los términos, como lo digo. Esto empieza con la cita a Sabellius y su comparación de Nicanor como autor, diciendo que no importa si lo que está tratando se considera como herejía ante los ojos de los lectores. Él prefiere ser quemado en la hoguera a retractarse de su arte poética antipoética. Prosíguese la idea cuando dice que Torquato escribía recatadamente y él busca lo vulgar. Se llega luego a Wittgenstein, cita para nada gratuita, como nada en el poema, ya que este autor propone que la realidad está presa del lenguaje, ¿no? Entonces, con lo que se conlleva a decir que solo lo que se puede hablar es lo que se escribe. En ese sentido, los conceptos abstractos o las metáforas que se pueden hacer en un poemario antiguo, como el de Torquato, por ejemplo, no carecerían de valor, no carecerían de valor ante sus ojos. Él, con su poética antipoética, busca la coloquialidad, por lo que los términos de lenguajes usados deben ser los que se escuchan todos los días. Por eso su comentario sobre Wittgenstein, ¿no? Wittgenstein, que habla sobre dejar de lado las metáforas, ¿no? Y solo basarnos en lo que existe, en la realidad. En eso nada más se basa el lenguaje. Entonces él se compara a Wittgenstein cuando dice: sus miembros se dispersaron sin dejar huella, y yo he decidido declarar la guerra a los cavalieri de la luna. Es un verso bastante potente, ya que expresa esa relación con Wittgenstein, ya que ahí dice: sus miembros se dispersaron sin dejar huella, ¿no? Citando al círculo donde pertenecía a Wittgenstein. Se dispersaron, claro, pero no se ha dispersado la idea, ya que yo he decidido declarar la guerra a los cavalieri de la luna, o sea, los caballeros de la luna, ¿no? Justamente una expresión metafórica. Él le declara la guerra a toda metáfora, ya que como es wittgensteiniano, solo se basa en lo que la realidad existe y el lenguaje puede describir. El lenguaje no puede describir un caballero de la luna, porque eso es abstracto. Wittgenstein diría: eso no existe, ¿no? Dibújame un caballero de la luna, no existe, eso es poética, eso es metáfora. Y tanto Wittgenstein como Nicanor reniegan de eso, ¿no? Y entonces Nicanor dice: yo he decidido declarar la guerra a los cavalieri de la luna, justamente expresando en términos italianos para darle más belleza, ¿no? La belleza que tanto se busca del lenguaje, ¿no? Que no existiría, ¿no? Para Wittgenstein ni para nadie, porque no están basadas en la realidad del lenguaje, de un mundo, ¿no? No están dibujadas en un mundo, sino son propias creaciones del lenguaje. Él en este verso se muestra partícipe de las ideas wittgensteinianas y lo resalta cuando se muestra en contra de los caballeros de la luna, como lo vengo diciendo. Frase que marca a personas que no existen en la realidad, ya que en la luna no hay caballeros.
y es solo una expresión abstracta de la realidad, aspecto que no lo aceptaría un fiel servidor del círculo de Viena. Él busca su propio alfabeto, como lo dice en el penúltimo verso, y reniega de los lectores asumiendo la crítica hacia ellos, ya que los lectores crean un alfabeto poético, poniendo en su verso las quejas que podría dar cualquier lector ignoto de la poesía, pero recalca al terminar que lo que él busca es que recuerden su pluma dentro de ellos mismos, los lectores. Es un mensaje directo de advertencia y de sugerencia de su antipoética. Por eso su título es Advertencia al lector, ¿no? Porque el lector, a pesar de ser advertido, después de haber leído ese poema, ya no puede escapar, ¿no? Se ha quemado, es como la advertencia de peligro. Y tú entras al peligro, ya te quemaste, porque ya entraste, ya te electrocutaste, porque ya al leer este poema Advertencia al lector, ya asumiste esa posición wittgensteiniana, ya no eres poético, has leído un poema antipoético, y como te has electrocutado tras la señal de peligro, te electrocutaste con esta advertencia, ¿no? Por eso el título Advertencia al lector. No deberían leer este poema entonces las personas que son fervientes seguidores de la poética barroca, ¿no? Por ejemplo. Entonces voy con el último comentario del último poema, que se llama En el momento en que el tenista lanza magistralmente, de César Vallejo. En este poema la principal intertextualidad es Feuerbach, antes que Marx, ya que el primero es el que plantea la base material del pensamiento. Es además el primero la base del pensamiento del segundo, y otra vez otra dialéctica, ¿no? Marx y Feuerbach. Marx es la materialidad, pero ¿de qué idea? De la de Feuerbach. Entonces, a mi parecer es un poema con forma de pelota lanzándose en un campo de tenis. Y el poema anuncia que uno lo lanza magistralmente. Esa magistralidad se muestra en la forma en que propone su poema. Es por eso que ese primer verso, ya sin unión temática con los demás, habla de la inocencia animal del hombre. Es una inocencia la forma en que se propone el existir del ser humano sin que él se dé cuenta. Es parte de su inconsciente, es parte de su existir. Sin embargo, luego dice, cuando el filósofo descubre algo nuevo, se despierta el hombre hecho bestia. Entonces, cuando el hombre muestra su existencia más natural, más real y más material, ya que en el fondo de su esencia, de su existencia, tiene la inocencia de que es animal el hombre. Entonces, después de darse cuenta de esa animalidad, recién empieza a pensarse esa animalidad. Y entonces, la existencia de lo ideario tiene una base profunda material, ¿no? Porque justo cuando el hombre llega a notar su animalidad es cuando empieza a pensar sobre aquella misma. Es potente por eso el poema, ya que al final de sus versos dice que en el momento exacto en que un tal órgano funciona plenamente, tan puro de malicia está el creyente. Para contextualizar, este verso procede de un verso anterior donde afirma que el sentimiento religioso es la función de un órgano especial del ser humano, siendo lo animal parte de la esencia, de la existencia del hombre, tanto como la religión, una función especial de ese órgano. Pero si en su funcionamiento pleno, como lo dice, cuando el órgano toma toda conciencia de sí, ese órgano que produce lo religioso, cuando está presto a indagar reflexivamente sobre su religiosidad, que es cuando se llena de malicia, ¿no? Vaya contradicción, porque ya que el hombre se nota su religiosidad, debería tender hacia lo bueno, pero ahí va la crítica de Vallejo, ¿no? Tiende hacia lo malo el hombre cuando encuentra esa religiosidad producto del idealismo que se encuentra a sí mismo, ¿no? Entonces un camino primero a la materia le hace pensar la idea, pero a veces esa idea se lleva a lo religioso, pero lo religioso lleva a la malicia. Entonces es ahí el punto trascendental, ya que se esperaría que un hombre religioso buscase la bondad o plenitud de sus allegados, que busque esa armonía. Pero al volver a los principios marxistas, a los feuerbachianos, o solamente este poema, podemos ver que la animalidad no se desprende del hombre y lo hace actuar a este en base a malicia cuando hace uso de la religiosidad. Vaya contradicción, totalmente religioso, ya que dice que la religiosidad del hombre, en el sentido pleno de su conciencia, tiende a la malicia por lo descubierto de su esencia animal, ya que si se encuentra animal puede hacer lo que quiera porque ha descubierto su propia existencia en base animal, se descubre bestia, y entonces en vez de aprovecharse esa idea para probar en base a la ideología una nueva tendencia, se aprovecha de esa ideología para engañarnos, para alienar a la gente, se aprovecha de su propia esencia animal y usa la ideología para engañarnos. Entonces, ante ese hecho, ya no valdría alabar a Dios en ninguna iglesia, ni a ninguna persona sacerdótica. O sea, para
O sea, no propone Vallejo acá una simple dialéctica idealista materialista, sino que reniega de la religión y busca destruirla, ¿no? Ya que dice que el hombre con religiosidad, al ser un producto ideal, luego de descubrirse el hombre material, entonces al descubrirse bestia, entonces la religiosidad tenderá hacia lo malo, ¿no? Por lo tanto es un poema anti institución religiosa. O sea, no le agradan las iglesias, deberíamos matarla, ya que deberíamos destruirla, ya que son organismos, instituciones, productos de la malicia del hombre. Entonces, para culminar, nos sugiere que pensemos en o alma, o pensamiento, o Marx, o Feuerbach, ya que son estos, el alma y el pensamiento, los que deben rescatarse del hombre, por ser parte de su esencia existencial, el alma sobre todo. Vaya concepto, ¿no? Que todavía no le toca y no profundiza acá Vallejo, solo lo deja ahí como palabra para que el lector vaya a pensar qué es el alma dentro de esa dialéctica material e ideal. Entonces, para la plenitud de esa existencia humana es mejor seguir los postulados de Marx y Feuerbach, que nos van descubriendo las apariencias. Tras esa dialéctica materia e ideología, esa apariencia de la religión como ser bueno, parecería que tiende a lo bueno, pero en realidad tiende hacia la malicia del hombre. Y eso gracias a quién lo descubrimos, hacia Marx, a Feuerbach, o gracias a este poema, ¿no? Como que la iglesia busque el fin humano como un vendadoso, como cuando todo lo contrario es lo que se encuentra. Ante ese hecho, mejor la materialidad de las ideas para darle un sustento a la realidad. Y ahí se parece un poco a Wittgenstein, ¿no? Pero de maneras un poco paralelas que se están chocando. Entonces esa sería la interpretación, una base material de las ideas que existen hasta en el lenguaje poético que utiliza, dándonos una forma de partido de tenis. Y esa sería toda mi exposición, profesor. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Vizcarra. Muchas gracias. Lo felicito por su brillante ponencia. Me felicito a mí mismo realmente de haberlos orientado hacia un trabajo como este, con conceptos que están al alcance de todos, porque son conceptos que se emplean, que se utilizan para analizar textos tan profundos como son los de Nicanor Parra y César Vallejo. El análisis que usted ha hecho es un análisis sistemático, ha seguido las pautas, todas las pautas, ha planteado sus propias conclusiones, ha hecho realmente un trabajo impecable. En relación con dos poemas extraordinarios verdaderamente valiosos, como usted bien decía en algún momento. Este poema, sí, no debería, si leíste ese poema y ya moriste, ¿no? Por decir un verbo suave. Después de haber leído este poema, ya sabes quién eres tú, ya sabes cuál es tu conciencia. En ese sentido, este poema se complementa muy bien con el poema de César Vallejo, porque en ambos poemas hay un esfuerzo por revelar la verdad de las cosas, hay un esfuerzo por cuestionar la ideología. Hay un recorrido en el poema de Nicanor Parra, hay un recorrido por la literatura, por la cultura, sobre cuestiones fundamentales. Los dos son poemas extraordinariamente originales, ejemplarmente cuestionadores. Esa es la función de la poesía que tiene trascendencia, ¿no? Que revela. El caso de Parra cuestiona al lector, lo cuestiona, lo pone contra la pared, lo revuelca, como podríamos decir coloquialmente.
y lo lleva a hacer un recorrido, ¿no? Un recorrido. Es un poema que sin duda expresa bien esa creación que hace el propio Parra del antipoema. La posición suya me ha hecho recordar a dos autores. Me ha hecho recordar a Saramago. Saramago es un literato, es un creador que también reflexiona, va al fondo de las cosas. Sin duda hay conexiones. Y otro es un famoso mexicano que no sé si usted conoce, Fray Servando Teresa de Mier. ¿Ha oído hablar de ese autor o lo ha estudiado? La verdad es que no, profesor. Bueno, La verdad, quisiera que repita su nombre también. sí, bueno, le recomiendo, señor Vizcarra, cuando tenga oportunidad, indague, usted que es un investigador neto. Fray Servando, dice. Fray Servando Teresa de Mier. Un nombre, hasta en su nombre es curioso, así como estos autores que usted citaba en el poema de estos autores. Bueno, Wittgenstein sí me es conocido, ¿no? Pero el anterior, Sabellius, ¿no? Por ejemplo, es una novedad. Y luego, bueno, Aristófanes, qué sé yo. Es decir, el poema cuestiona la cultura tradicional, pero al mismo tiempo revela el gran conocimiento que tiene Nicanor Parra de esa misma cultura a la cual está cuestionando. Bueno, el caso de Fray Servando Teresa de Mier también es extraordinario. Yo la verdad, recién este año he podido saber algo de él y me he quedado fascinado. Así que busque usted información sobre este autor mexicano que también le dio la vuelta a la ideología, con los propios argumentos de la ideología, así como hace Vallejo en su magistral poema, donde demuestra efectivamente la animalidad del hombre. Su análisis me ha permitido ver cómo Vallejo hace un examen a fondo de la condición humana, de cómo nosotros, por ejemplo, nos movemos en varias oposiciones. Una es, esas dimensiones, es la apariencia, lo aparente, frente a lo esencial, que generalmente está oculto. Entonces, una tarea de análisis es eso, ir de la apariencia, de la forma, y llegar a la esencia. En Vallejo también encuentro realmente una revelación extraordinaria de lo que somos como humanos. En un humano, en realidad, hay varios humanos. Está la instancia del yo, es una instancia consciente, que es la que nos permite a usted y a mí comunicarnos, conversar, intercambiar ideas. Pero también hay un ello, un super yo, un inconsciente. Entonces cada vez que yo uso estos órganos, según el decir de Vallejo, estoy siendo plenamente animal. La animalidad es la esencia del hombre. ¿Y qué ha hecho qué ha hecho la ideología? Lo que ha hecho es tratar de quitarle esa animalidad para darle una suerte de ideología, de enmascaramiento, una mentira. Pero como dice usted, Vallejo también se revela contra eso a través de este texto, que a su vez deviene de un texto periodístico. Con respecto a este segundo poema, quiero decirle que un profesor mío, San Marcos, de hace décadas atrás, realizó su tesis, una tesis doctoral, acerca de este poema. Es tremendamente, este poema de Vallejo es
tremendamente revolucionario. Es una síntesis maravillosa la que hace Vallejo al mencionar a todos estos autores, ¿no? Y usted ha hecho una lectura realmente inteligente, informada, ha revelado sus capacidades, su competencia para interpretar, su manejo de la cultura. Así que realmente, además, siendo su exposición la primera, pues espero que sirva de guía a sus compañeros, ¿no? Magnífica su exposición, señor Vizcarra. Bueno, ya yo había tenido oportunidad de ver en su participación constante, su capacidad de análisis, de exégesis, de crítica. Bueno, qué maravilla, realmente me felicito, como le digo, es para mí, ahora me siento perfectamente animal, perfectamente reconciliado con mi condición de animal que trata de volver a la inocencia, aunque eso ya no es posible. Ya no es posible que una persona como yo intente la inocencia. ¿Por qué? Porque ya la ideología, el pensamiento me ha alienado, ¿no? Bueno, eso es de lo eso que... se trata, profesor, esa lucha, volver hacia lo animal, es una lucha. Es una lucha, curioso, ¿no? Curioso. Es un poema extraordinario, uno de los más retadores de Vallejo, y usted ha tenido además el acierto de, diríamos, elegir dos poemas extraordinarios, ¿no? Claro, el reto era estar a la altura, como lector, era estar a la altura, una altura decente. Claro, estos poemas sin duda dan para muchísimo más, pero lo que usted ha realizado esta tarde es algo muy valioso, señor Vizcarra, y verdaderamente lo felicito a usted por ese magnífico análisis, y déjeme ser un poco egoísta, pero me felicito a mí mismo por haber propiciado este trabajo, por haberlo guiado de una y otra manera, insistiendo en las condiciones tan difíciles en las que estamos. Siempre estoy buscando textos para ustedes, y ya tengo una nueva antología de textos. Bueno, pero entonces, muchas gracias. No sé si quiere agregar algo más, señor Vizcarra, algún otro aspecto que... Usted diría que los dos poemas tienen equivalencias, ¿no? Cada uno en su estilo, pero sí, en el fondo los dos son reveladores, son cuestionadores, son totalizadores en su visión de la realidad, ¿no? Sí, profesor, más allá de las letras, yo diría que estos poemas te llevan a accionar. Con el solo hecho de leerlos, ya estás accionando, ya estás viviendo, estás jugando un partido de fútbol, así. Sí. Y bueno, estoy viendo sus otras lecturas, y más que un gracias, sería lo que le tengo que decir, ¿no? Gracias por sus palabras, ¿no? Y sí, profesor, gracias por lo que me... Creo que son palabras emocionadas, pero a la vez palabras pensadas, porque yo sé que esto tiene una trascendencia, y pues como buen vallejiano que soy, a mí el conocimiento, la búsqueda del conocimiento es lo que inspira mi vida, ¿no? Y eso es lo que creo que nos salva a todos. Y usted ha hecho una magistral exposición, y que me da mucho gusto que podamos seguir contando con usted, tratando de propiciar situaciones como estas. Es lo que siempre he tratado de buscar, que ustedes participen, actúan, digan, hablen, libérense, hablen, ¿no? Como dice, en otro contexto, como dice nuestro querido poeta Oscar Hahn, que también espero alguien lo haya elegido, ¿no? O Octavio Paz también, así, otro gran poeta. Muy bien, señor
Vizcarra, felicitaciones. Y ahora vamos a ver quién sigue en el rol de exposiciones, quién toma la posta. El señor Vizcarra ha dejado la valla muy alta, pero bueno, eso es un reto. Caray, qué suerte he tenido esta tarde de tener dos exposiciones magistrales, magistrales. En el curso anterior, la señorita Dunker hizo una exposición sobre dos escritores no muy conocidos. Ella me confesó, me dijo: profesor, cuando usted me dio este trabajo, yo no sabía de la existencia de estos autores, no los conocía, a Juan Montalvo y a Gregorio Gutiérrez González. Pero me dice, con esfuerzo he logrado enterarme de todo lo que hicieron, y ella también expuso, así como usted, algo extraordinario. Esa es una satisfacción para el profesor cuando ve que su insistencia pues lleva al alumno a investigar. La investigación nos salva, la lectura nos salva, son fortalezas en medio de este tiempo oscuro, de este tiempo invisible. En fin, muchas gracias nuevamente. A ver, ¿quién continúa en...? Gracias, profesor. Ya, muchas gracias, señor Vizcarra. ¿Quién continúa, por favor, en la exposición? Porque creo que están todos los que son. La señorita Mitak. No, no está, profesor. No está. Solo está conectado el señor Vizcarra y el señor Santaria. Señor Santaria, ya. Señor Santaria, ¿usted expone ahora? ¿Sí? Sí, profesor. Ya, muy bien, señor Santaria. Entonces vamos a escucharlo. Usted tiene tiempo, creo, para poder hacerlo. Lo escuchamos. Usted creo que no ha enviado todavía, no ha subido su trabajo, pero haga su exposición. ¿Ya lo envió? Lo acaba de enviar. Ah, ya, muy bien. Bueno, como comprende, usted no ha tenido todavía oportunidad, pero igual lo voy a escuchar con sumo interés y me servirá de guía para leer. Ya usted nos dirá, señor Santaria. Lo escuchamos con bastante atención, por supuesto. Sí, profesor. Acoplamiento del yo poético, José Luis Santaria J. La poesía es el género literario por excelencia, ya que desde el principio de los tiempos fue empleada como expresión máxima de la palabra. Una naturaleza tan antigua no podría estar exenta de las alteraciones y mutaciones que el desarrollo trae consigo y que surgen a causa de las circunstancias históricas. Sin embargo, aún conserva su esencia primigenia que la convierte en un arte mayor. El arte de componer versos ha ido evolucionando, incorporando y o dejando de lado variados elementos de su bagaje poético a lo largo de su historia, o mejor dicho, de nuestra historia, puesto que somos nosotros, los humanos, quienes hacemos poesía. En los siguientes párrafos se detallará más sobre estos componentes en una comparación literaria de los poemas Reloj de arena de Oscar Hahn y Dándose de Gioconda Belli. En la poesía Reloj de arena, el yo poético hace que este poema se convierta en aquel artilugio, un reloj de arena. Vamos leyendo y poco a poco van cayendo los versos, así como se va acabando la arena. En este poema se crea una total transformación, cuando ni bien el lector apenas llega al segundo verso, ya empieza a caer el tiempo, atrapando al lector con tan ingeniosos versos, haciendo que una vez empezado a leer este poema, sea una nítida representación del reloj de arena. Oscar Hahn, al componer las estrofas, hace uso del serventecio, 4 versos de arte mayor que riman alternadamente, excepto en la última estrofa, donde hace uso del pareado, 2 versos que riman. En el poema de Gioconda Belli, Dándose, el yo poético es alguien externo al poema que nos exhorta en cómo debería ser el arte de la escritura, que es aquello que debería tener. Recalca la descripción física, así como los sentimientos que se deberían transmitir a través de la palabra. Y es por ese motivo por el cual escogí este otro poema, porque es exactamente lo que Oscar Hahn hace en su poesía Reloj de arena. El yo poético llega a una compenetración total con el poema y la atención del lector.
Gioconda Belli, al componer su poema, hace un uso notorio de la rima en la primera estrofa y en los siguientes es verso libre con sonoridad. Gracias. ¿Sí? ¿Lo escuchamos? Sí, profesor, eso es todo. ¿Que está haciendo un paréntesis? Ya terminé, profesor. Muy breve, usted ha sido más breve que Augusto Monterroso, ¿no? Así como se dice que el poema más breve, el cuento más breve es el de Monterroso, cuando despertó el dinosaurio todavía estaba allí. Usted me ha sorprendido con la ponencia más breve, de manera que yo realmente le sugeriría que amplíe. Usted ha tenido oportunidad de escuchar la ponencia del señor Vizcarra. Hay un esquema que ha debido seguir. Usted ha hecho, diríamos, caso omiso de ese esquema de trabajo, de ese esquema de investigación, pero yo voy a tener con usted una actitud dialogante, es decir, le voy a pedir, porque además creo en usted, creo en mis alumnos, como usted comprende, comenzó bien, comenzó a referirse a la poesía. Bueno, yo lo dije luego, ahora va a ser un análisis punto por punto, tal como hemos escuchado hacer al señor Vizcarra, pero realmente es, lo que al final lo que ha hecho usted es prácticamente una labor muy breve, que realmente tiene que volverse a hacer, ¿no?, en forma más exhaustiva. Espero que usted pueda trabajar tomando en cuenta las indicaciones, las orientaciones, tomando en cuenta las pautas que hemos dado. En el aula virtual hay desde los comienzos del curso y luego a lo largo de las semanas hay material. Además las pautas y la prueba es que el señor Vizcarra las ha seguido puntualmente. Es lo mismo que tenía usted que hacer. Ha tenido tiempo y espero, porque ¿qué no te le voy a poner ante un trabajo tan breve, ¿no? Quizá el tiempo no le ha permitido, qué sé yo. Si lo veo en la versión escrita que usted ha enviado, sin duda va a ser una sorpresa para mí, como le digo, porque este es un examen parcial, con pautas muy precisas. No es un examen parcial memorístico, un examen en el cual el alumno memoriza y paporretea, como se dice. No, es un examen en el cual los alumnos tienen además la oportunidad de elegir. Usted ha ejercido su primera elección, ha elegido dos magníficos poemas, ¿no?, uno de Han y otro de Gioconda Belli. Hasta ahí está bien, pero luego tiene que venir es el análisis específico, así como ha hecho su compañero, diríamos arte poética en Oscar Han, luego arte poética en Gioconda Belli, luego la cuestión de las formas, ¿no?, la cuestión de la función predominante de la poesía, en fin, todo el proceso, pero con bastante detalle, profundidad, uso de citas. Es un trabajo de investigación. Entonces, yo la verdad que doy este trabajo por todavía no ha sido presentado. Le voy a dar esa oportunidad, le voy a agradecer por su propio interés en que
haga un esfuerzo para poder mejorar, poder profundizar el trabajo, ¿no? Porque, digamos, no hay punto de comparación pues, entre los dos trabajos expuestos, y por eso pienso que usted tiene muchas, bueno, quiero decir, luego de haber elegido 2 buenos poemas, lo que ahora viene es analizarlos bien. Y eso es lo que usted pues, ha hecho en forma demasiado incompleta, ¿no? Usted es estudiante de literatura, usted es alumno que tiene una competencia, ha seguido cursos de interpretación de textos, de teoría literaria, en fin, es parte de esta comunidad académica de los literatos samarquinos que son buenos en la teoría, buenos en la práctica, como le dije yo en una clase anterior. Creo que les informé que varios alumnos de nuestra escuela habían ganado premios tanto a nivel nacional como a nivel internacional, tanto en la creación, que es el caso del premio Copé del Cuento, cuyo ganador es un sanmarquino, señor Miguel Ruiz Efio, y bueno, varios otros alumnos de nuestra escuela han tenido menciones honrosas o están en la lista de finalistas. Igualmente informé que otro alumno sanmarquino había ganado un premio internacional en España. Entonces, los ejemplos abundan, señor Santaria, de manera que le doy esta opción, le doy esta ocasión de poder mejorar su trabajo, porque le digo, expuesto de esa manera es muy elemental, muy austero, ¿no? Este es un trabajo de examen y yo no quiero desaprobarlo, sino lo que quiero es que usted apruebe, pero haga un esfuerzo un poco más sostenido para poder alcanzar un mejor calificativo, ¿no? El trabajo está demasiado escueto, señor Santaria, y usted es un alumno que viene, participa, pero en este trabajo creo que le ha faltado, diríamos, profundizar más, ¿no? Profundizar más en ambos poemas. Son extraordinarios, creo que se prestaba para hacer una crítica, una interpretación, un exégesis, porque ambos son poemas extraordinarios. Tanto así que yo también me animé, en los últimos días, me animé a escribir un breve texto sobre Óscar Hahn, precisamente sobre, y citaba ese poema, El reloj de arena. Entonces, es algo extraordinario. Óscar Hahn es un poeta tan genial, ¿no? Claro, él es, bueno, él es posterior a Vallejo, a Nicanor Parra, pero es tan genial en lo que hace, porque a un poeta hay que valorarlo, sobre todo en función de su poética, ¿no? Entonces, cada poema de Óscar Hahn es de una maestría, es de una... igual que los poemas de Nicanor Parra o de César Vallejo, sus poemas nos dejan pensando, nos dejan así, pero desnudos, sí, sin duda, nos dejan, ¿cómo decir? Nos dejan indefensos, ¿no? Nos dejan en la total inocencia, como diría Vallejo, o nos dejan en la condición de lectores que no sabemos cómo responder. Acá tiene otro poema que se llama
a la 1 mi fortuna, a las 2 tu reloj. Se lo voy a leer para que se incentive. Bueno, este no está en la antología que ustedes tienen, pero para que vean ustedes cómo el tema del reloj, el motivo del reloj está relacionado con el tema del tiempo, ¿no? Entonces vemos que Oscar Hahn, en este libro que se llama La muerte es una buena maestra, es una obra que ha sido editada en Lima, ¿no? Desarrolla como uno de los temas dominantes el tema del tiempo, pero siempre menciona el reloj, ¿no? Hermosa metáfora, dice, voy a leer este poema, dice: estuve toda la noche parado frente a tu puerta, esperando que salieran tus sueños. Otra contradicción, como se podría ver en el poema, en los poemas que analizó el señor Vizcarra, ¿no? Esa contradicción de la realidad y los sueños. Nosotros somos eso, somos seres que vivimos en la realidad, que estamos despiertos en la vigilia y de pronto ya estamos en otra dimensión, la dimensión de los sueños. Por eso dice aquí, y sobre todo, los sueños se realizan en la noche, mientras que durante el día, en cambio, por citar al señor Vizcarra, durante el día accionamos, y una forma de accionar es la lectura. Y esos dos poemas que él ha analizado, lo que él ha hecho son dos, ha accionado, ¿ves?, su inteligencia, su sensibilidad, su cultura, para analizar y estar a la altura de los poemas. Bueno, leo el poema, dice: estuve toda la noche parado frente a tu puerta, esperando que salieran tus sueños. A la 1 salió una galería de espejos, a las 2 salió una alcoba llena de agua, a las 3 salió un hotel en llamas, a las 4 salimos tú y yo haciendo el amor, a las 5 salió un hombre con una pistola, a las 6 se oyó un disparo y despertaste, a las 7 saliste apurada de tu casa, a las 8 nos encontramos en el Hotel Valdivia, a las 9 nos multiplicamos en los espejos, a las 10 nos tendimos en la cama de agua, a las 11 hicimos el amor hasta el exterminio. Ahora son las 12 del día y tengo entre mis brazos al cuerpo de todos mis delitos. Mire qué hermoso poema, cómo trabaja, imagínese usted, con esto de a la 1, a las 2, a las 3, a las 4, a las 5, a las 6, ¿no? A las 7, a las 8, a las 9, a las 10, a las 11 hicimos el amor hasta el exterminio. Ahora son las 12 del día y tengo entre mis brazos al cuerpo de todos mis delitos, ¿no? Con ese concepto jurídico. Dicho sea de paso, en la exposición que hizo el señor Vizcarra, mencionó en varios momentos cómo tanto en el caso de Parra como en el caso de Vallejo se basan en expresiones comunes, ¿no? Es decir, en expresiones que todo el mundo emplea. Por ejemplo, usted va a encontrar el título del poema de Parra, dice: advertencia al lector, ¿no? Eso lo encuentra usted en todas partes. Advertencia, prohibido pisar el césped, ¿no? Toque antes de entrar, etc. Son fórmulas, son expresiones que el poeta ha recogido del habla popular, del habla coloquial, y luego con esos elementos ha creado este magistral poema, ¿no? Acá también Oscar Hahn, este poema tiene también el tono de una advertencia: a la 1 mi fortuna, a las 2 tu reloj, ¿no? Así que yo creo que el señor Santaria tiene la oportunidad de hacer el trabajo, porque realmente no lo ha hecho, ha sido una cosa muy al paso, y entonces hago esa invocación, hago esa advertencia. En este caso, la advertencia no es al lector, la advertencia es a Santaria: haga bien su trabajo, porque si no,
va usted muerto, ¿no? Hablando, por supuesto, literariamente. Entonces, repito, basándome en los dos poemas analizados hoy por el señor, basándose en esos dos poemas analizados hoy, por favor, haga su trabajo, ¿no? Es una advertencia al lector que se llama José Luis Santaria J, ¿no? Entonces, en homenaje a usted, con una advertencia cordial para que haga bien su trabajo, me voy a permitir leer este poema de Nicanor Parra, ¿no? Dice: el autor no responde de las molestias que puedan ocasionar sus escritos. Dicho entre paréntesis, su ponencia tan breve sí me ha molestado, ¿no? Se lo digo cordialmente. No esperaba eso, ha sido algo inesperado. Continuamos. Aunque le pese, el lector tendrá que darse siempre por satisfecho. Yo no me he dado satisfecho con esa ponencia. Sabelius, que además de teólogo, fue un humorista consumado, después de haber reducido a polvo el dogma de la Santísima Trinidad, ¿respondió acaso de su herejía? Y si llegó a responder, ¿cómo lo hizo? ¿En qué forma descabellada? ¿Basándose en qué cúmulo de contradicciones? Ese es Sabelius, ¿no? Según los doctores de la ley, este libro no debiera publicarse. La palabra arcoíris no aparece en él en ninguna parte, menos aún la palabra dolor, la palabra torcuato, sillas y mesas sí, que figuran a granel, ataúdes, útiles de escritorio, lo que me llena de orgullo, porque a mi modo de ver, el cielo se está cayendo a pedazos. Fíjese usted lo que está ocurriendo ahora, como que el cielo se está cayendo a pedazos. Los mortales que hayan leído el Tractatus de Wittgenstein pueden darse con una piedra en el pecho, porque es una obra difícil de conseguir. Pero el Círculo de Viena se disolvió hace años. Sus miembros se dispersaron sin dejar huella, y yo he decidido declarar la guerra a los Cavalieri de la Luna. Mi poesía puede perfectamente no conducir a ninguna parte. Las risas de este libro son falsas, argumentarán mis detractores. No, admite la posibilidad de los detractores. Sus lágrimas artificiales. En vez de suspirar en estas páginas, se bosteza, se patalea como un niño de pecho. El autor se da a entender a estornudos. Conforme. Os invito a quemar vuestras naves. Como los fenicios, pretendo formarme mi propio alfabeto. Qué bueno este verso. Como los fenicios, pretendo formarme mi propio alfabeto, ¿no? Su propio lenguaje poético. ¿A qué molestar al público entonces? Se preguntarán los amigos lectores. Si el propio autor empieza por desprestigiar sus escritos, ¿qué podrá esperarse de ellos? Cuidado, y yo no desprestigio nada, o mejor dicho, yo exalto mi punto de vista. Me vanaglorio de mis limitaciones, pongo por las nubes mis creaciones. Es su arte poética, ¿ve? Yo exalto mi punto de vista. Eso es lo que queremos, señor Santaria, que usted exalte su punto de vista en su exposición. Hoy día no ha hecho eso, ¿no? Y eso a mí me ha exaltado. A mi modo de ver, ha llegado, los pájaros de Aristófanes enterraban en sus propias cabezas los cadáveres de sus padres. Cada pájaro era un verdadero cementerio volante, cementerio volante. Mire qué frase extraordinaria. A mi modo de ver,
ha llegado la hora de modernizar esta ceremonia y yo entierro mis plumas en la cabeza de los señores lectores, ¿no? Entonces, los dos poemas han sido un reto, como también el poema de César Vallejo, que en este momento no lo tengo a la mano, pero igual también se lo dedico a usted, señor Santaria, porque usted, alumno de literatura, es un buen estudiante. Hoy día ha sido una performance, una falsa performance, ¿no? Hoy día usted nos ha amenazado con exponer, pero finalmente no lo ha hecho, se ha quedado en la simple amenaza, se ha quedado en la simple advertencia, pero no ha hecho como si en cambio lo ha hecho Nicanor Parra o César Vallejo, han lanzado con fuerza sus respectivos textos y nos han conmovido. Pero los buenos textos están hechos para eso, ¿no? Para conmovernos, para obligarnos a pensar, para sacarnos de esa posición de comodidad, de incapacidad, de superficialidad, y para tratar de que seamos profundos, para tratar de que seamos pensadores, y que en el momento en que pensemos, nos sintamos como somos, como dice el poema de Vallejo, plenamente animales, ¿no? Y que todo aquello que nos lleva a hacer un trabajo así al paso es algo que no tiene razón de ser ni conduce a nada bueno. Por eso yo le hago una vez más la invocación para que se esfuerce, señor Santaria, haga su trabajo con la calidad, con la profundidad, con la exhaustividad, con la rigurosidad con que debe hacerla, ¿no? Ese es el propósito y por eso pues tomaré lo que ha expuesto usted hoy en día como un pequeño avance, ¿no? Así como cuando se hace el anuncio de que ya va a haber una buena película. Así lo voy a tomar como un anuncio, pero espero que el próximo jueves, en último caso el martes, usted borre lo que ha hecho con una mano y la escriba con la otra mano. No sé si será usted zurdo o diestro, pero en todo caso use ambas manos, use su mente, use su creatividad, use su bagaje de conocimientos y por favor haga un trabajo digno de usted, ¿no? Un trabajo digno de su condición de estudiante sanmarquino. Todos los estudiantes sanmarquinos tienen una tradición, nos debemos a una tradición. Cuando yo entré a San Marcos también me encontré de pronto con esa gran tradición. ¿Y qué tuve que hacer? Sumarme a esa gran tradición y esforzarme al máximo como lector, como estudiante, como gestor de actividades culturales. Me uní a mis compañeros y con mis compañeros hicimos una serie de actividades, ¿no? Para estar a la altura pues, de una universidad donde ha habido grandes escritores. Ahí lo tiene el propio Mario Vargas Llosa. ¿Dónde se formó él? Bueno, en gran parte en San Marcos. Claro, él leía por su propia cuenta, pero él lo dice. Lea usted ese libro de él, El pez en el agua. Ahí verá la importancia que tuvo el maestro sanmarquino Raúl Porras en su vida. Raúl Porras le salvó literalmente la vida, ¿no? Le salvó la vida en ese sentido, que le dio un sentido a la existencia de Mario Vargas Llosa. Ahí lo tiene usted, un hombre de más de 80 años, trabajando, produciendo. Usted no puede ser menos. ¿Qué cosa tiene Vargas Llosa que no tenga usted? Son exactamente los dos, son sanmarquinos, ¿no? Usted es joven, tiene toda una vida por delante y en esa vida por delante haga las cosas bien, hágalas con altura, con calidad sanmarquina, ¿no?
todo después nos olvidaremos de esta falsa performance de hoy y espero que el jueves o el martes próximo, a más tardar, podamos estar escuchando una nueva versión de su trabajo basado en el análisis de dos poemas. Los poemas están bien elegidos, no hay nada que hacer, pero lo que sí es que hay que analizarlos, pues esa parte es la que ha faltado en su trabajo. Bueno, con estas palabras exhortativas, usando la función apelativa, ¿ve? Los conceptos que yo les explico son los que también me sirven para ¿ve? Tratar de ganármelo usted a la causa de la literatura, ¿no? Lo estoy exhortando, estoy empleando la función apelativa para pedirle, ¿no? Usando también la función expresiva, ¿no? Como dice Vallejo, considerando en frío, imparcialmente, que el hombre, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo hago esa invocación, señor Santaria, tengo de usted una buena imagen y esa buena imagen se tiene que mantener y superar. Hoy día usted, por razones que ignoramos, ha hecho un trabajo que está pues por debajo de su calidad, de su reconocida calidad. El señor Vizcarra ha ratificado su calidad académica. Usted hoy día nos ha dejado con la miel en los labios y por ello, por ser sanmarquinos, vamos a dar una nueva oportunidad para que usted se reivindique y en la próxima podamos estar realmente felicitándonos de haberle dado esta opción. Muy bien, con esto terminamos la clase y continuamos en la sesión del día jueves. Muy buenas noches, muchas gracias, mis felicitaciones al señor Vizcarra y mi exhortación al señor Santaria para que esté a la altura de su apellido y de su nombre. Muy buenas noches ya, porque ya son, creo que ya estamos de noche. Sí, ya estamos de noche, ¿ve? Yo acá estoy solitario, como el solitario Sayán, pero ahí con la voz en alto, hablando en forma amigable, amical, pero jalando la oreja cuando hay que hacerlo. Muchas gracias. Hasta luego, profesor. Gracias. Buenas tardes, buenas noches ya, buenas noches. Mi reloj de arena se atrasa, pues.